por atender este webinar. Y en no va a ser muy largo, voy a dejar un buen tiempo para consultas, preguntas o discusiones. No necesariamente tengo o voy a tener respuestas para todo, ¿ya? Yo he preparado este webinar basado en mis investigaciones sobre educación superior y educación básica y algunos temas de liderazgo que son en este momento relevantes. Y vamos a ver por qué son relevantes. Muy bien. Entonces, la presentación espero que no dure más de 40 minutos o un poquito menos. Y además, y eso nos dará tiempo para tener media hora de discusión. Muy bien. Yo creo que la mejor manera de trabajar sería que anoten sus preguntas y las dejen para el final. Es decir, si algo no quedó claro en la presentación que estoy haciendo, preferiría que lo pregunten al final, de manera que vayamos de un modo más ordenado. ¿Muy bien? Muy bien, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar a reconocer en lo que estamos, ¿no es cierto? Estamos en una situación de desconcierto. No creo que alguien lo pueda negar en este momento. Estamos en una situación de desconcierto. Desconcierto quiere decir que no hay orden, que hay cierto desorden, ¿no es cierto? Hay un concierto cuando todos trabajamos alineados, cuando todos trabajamos en conjunto, cada quien hace su parte, ¿no es cierto? Por eso cuando se habla de música de cámara, de música de orquesta, se habla de un concierto de música. Quiere decir que todos los músicos van a concertar para hacer una ejecución. Y nosotros sabemos lo que pasa cuando algún músico se sale de tono o no entra en el momento correcto o no hay concierto, ¿no es cierto? Entonces el desconcierto no hay que verlo como una cuestión puramente, digamos, un problema psicológico de malestar, sino una situación organizacional en el cual las partes de la organización no están concertando correctamente, como lo ocurre en una orquesta, o como ocurriría en una orquesta. Rápidamente en una orquesta nos damos cuenta cuando los músicos están yendo cada uno por su lado, ¿no es cierto? Y por eso hay un director de orquesta. El director de orquesta va indicando el tiempo, el tempo, ¿no?, de la ejecución, y va indicando a cada parte de los instrumentos cuándo deben entrar correctamente. Y, o sea, la dirección de orquesta es muy importante para que cada ejecutor, cada músico entre y participe del concierto de la manera correcta. El director de orquesta es el que le da el alma a la música. El éxito de la orquesta depende muchísimo del director. Muy bien. ¿Y qué cosa es una situación de desconcierto para nosotros? Una situación en la que no teníamos preparado, en la que teníamos todo preparado, pero ya no funciona. Lo que teníamos preparado ya no funciona. Razón por la cual nos encontramos en una situación de desconcierto. Y por tanto los planes tienen que cambiar. Todos ustedes, todos nosotros, seguramente somos buenos organizando cosas, organizando a la gente, preparando los materiales, preparando a los profesores, dirigiendo a los profesores, hablando con los padres de familia, ¿no es cierto?, o con la comunidad vinculada, para que las cosas funcionen correctamente, las clases comiencen tal día, tal hora, en tal lugar, y los materiales necesarios estén en su sitio y sean repartidos debidamente, y los profesores puedan ejecutar la clase. Los profesores son como los músicos de esta orquesta, que tienen que ejecutar la clase bajo la dirección de un director, o de un decano, o de un rector, ¿no es cierto? Pero estamos ante una situación que no podemos negar que era inesperada. Teníamos muchísima información de lo que pasaba en China y después de lo que pasaba en Europa, y al Perú llegó de manera, a pesar de, digamos, de toda la información que teníamos, no había seguridad de cómo iba a llegar esa situación, ¿no es cierto? El virus que está provocando esta pandemia y que nos obliga a seguir una cuarentena. Y esta situación de desconcierto, que es, digamos, absolutamente explicable, no hay que verla como algo, pues, que no podamos manejar, crea una ansiedad por el control. ¿Muy bien? Crea una ansiedad por el control. Entonces ahora, cuando uno pierde el control de algo,
siente esa ansiedad, ese deseo desesperado por controlarlo. Y eso es normal, esa ansiedad o esa angustia son normales. Muy bien, pero uno no puede quedarse así, ¿no es cierto? En una situación de desconcierto es cuando ya se hace más visible este fenómeno humano que llamamos liderazgo. Y el liderazgo, como ustedes saben, es uno de los grandes temas, tal vez el tema más tocado, más discutido en las escuelas de negocios. Por eso que estoy hablando de liderazgo, yo enseño en la escuela de negocios, en Centro Católica. Muy bien, entonces, las situaciones de desconcierto ponen a prueba el liderazgo. Ponen a prueba el liderazgo. El liderazgo es algo que ya debíamos tener en principio, ¿no es cierto? No es que no existía antes, pero se pone a prueba nuestra capacidad de liderazgo. Y básicamente hay dos características que un líder debe tener, que debe ser capaz de entender las circunstancias, de saber leer, interpretar las circunstancias y preservar la visión, la misión y los valores de la organización. Entonces todos debemos pensar, justamente en momentos de crisis, es cuando más debemos pensar cuál es la visión, la misión y los valores de nuestra organización. Cada organización que ustedes representan seguramente tiene una visión, una misión y unos valores distintos. Pero es el momento, el momento más importante, el momento más en donde más se necesita volver a la visión, a la misión y los valores de la organización. Porque es ahí donde hay que ponerlos, se van a someter a prueba. Se van a someter a prueba si de verdad tenemos un conjunto de valores, sabemos qué hacemos, cuál es nuestra misión y sabemos a dónde vamos a ir, que es nuestra visión. El gran error es que en circunstancias de crisis o desconcierto perdamos de vista estos tres aspectos tan importantes y sobre todo saber a dónde nos estamos dirigiendo. ¿Muy bien? Entonces, la visión, la misión y los valores nos sirven como una medida de lo que debemos hacer en momentos en que hay desconcierto, en que hay crisis, en que las cosas no salen como esperábamos. Hay un factor, en este caso externo, que ha puesto en problemas o ha desbaratado nuestros planes. Muy bien, pero si mantenemos la visión, la misión y los valores, tenemos tres pilares importantísimos en los cuales podamos sostenernos a pesar de que venga cualquier vendaval, cualquier huracán. Muy bien. Y por eso la organización, toda organización, debe pensar en el mediano y en el largo plazo, y no en el corto plazo, sobre todo en momentos de crisis. Sobre todo en momentos de crisis. Volver a pensar, mantener la visión del mediano, el largo plazo. El mediano plazo en este caso sería el próximo año, el 2021. El largo plazo de acá a 5 años, por ejemplo. Cada institución se propone visiones, metas a mediano, largo y corto plazo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que yo sé que es perfectamente comprensible, pero muchas veces no siempre, concentrarse en el corto plazo y olvidar el mediano y el largo plazo es un gran error de cualquier líder. Es un gravísimo error. ¿Por qué? Porque las decisiones de corto plazo pueden arruinar nuestra reputación y la confianza que nuestros estudiantes, por ejemplo, en este caso, o los padres de familia tienen en nosotros. Si yo en este momento de crisis tomo decisiones más egoístas, las más inmediatas, las que yo creo que me benefician más en el corto plazo, ahorita yo quiero cobrar la pensión a todos, ahorita quiero que todos me paguen como habían prometido que me iban a pagar.
ahorita yo quiero que todos los proveedores me den lo que me iban a dar. En fin, si yo me concentro demasiado en el corto plazo, puede estar arruinando la reputación y la confianza, que son importantísimas para el sostenimiento de la organización en el mediano y largo plazo. Debemos transmitir el mensaje correcto, y el mensaje correcto está en nuestra visión, nuestra misión y nuestros valores, que son los tres pilares más importantes de una organización. Y todo lo demás tiene que subordinarse a esos tres puntos. Y algo más que debemos recordar es que la salud de la comunidad es la salud de nuestra organización. Yo quisiera que todos los estudiantes pudieran pagar a tiempo su matrícula. Yo quisiera que los padres no se tarden en pagar las matrículas de los estudiantes. Yo quisiera que todos los estudiantes estén dispuestos a llevar los cursos en línea que he tenido que desarrollar en estas circunstancias. Y quisiera que todos se entreguen lo mejor a su trabajo, profesores, estudiantes, personal administrativo. Pero siendo una circunstancia de crisis, yo debo comprender que la gente no se va a poder comportar bajo los mismos patrones, que hay una perturbación. Todo sistema sufre de perturbaciones. No existe tal cosa como un sistema que no se puede perturbar o que nunca va a ser perturbado. Eso lo han estudiado muy bien los sociólogos. Donde hay un sistema, hay siempre la posibilidad de una perturbación. Ahora bien, la salud de la comunidad es la salud de mi organización. Si mis estudiantes están bien, yo voy a estar bien, y mi universidad, mi colegio va a estar bien, mi instituto va a estar bien. Si mis proveedores o mis clientes están bien, yo estaré bien. Mi organización estará bien. Mi salud depende, por ejemplo, de la salud de ustedes, depende de la salud de los estudiantes, depende de que ellos tengan confianza en mí, que tengan confianza en la universidad, que tengan confianza en nuestra escuela de negocios, o en nuestro instituto, o en nuestro colegio. Si ellos pierden la confianza, si ellos no están bien, pues se van a desvincular de nosotros. Va a haber una pérdida de confianza, y a la larga la pérdida es mucho mayor que las pérdidas de corto plazo. Las pérdidas de corto plazo, yo les aseguro, se pueden arreglar. Y se pueden arreglar con un buen manejo organizacional. Entonces, hay que ser muy conscientes de las limitaciones que los estudiantes, por ejemplo, o los profesores mismos tienen en este momento. Porque no es lo mismo trabajar y estudiar en un aula que trabajar y estudiar en tu casa, donde tienes una serie de preocupaciones. ¿Muy bien? Entonces, preservemos la salud de la gente, preservemos la salud de nuestros compañeros, de los profesores y de los estudiantes y de los padres de familia. Hagamos lo posible para cooperar en el mantenimiento de cierta estabilidad emocional y financiera de las personas de las cuales nosotros dependemos y a las cuales, recordemos siempre, nosotros servimos. Nosotros servimos a esas personas, ¿ya? Y esas personas alimentan nuestra organización, asistiendo a nuestras clases, matriculándose, participando. No debemos perderlos, pero la manera de no perderlos es justamente hacer lo posible para que haya una coherencia, que sientan que somos parte de su salud, somos parte de su bienestar, ¿muy bien? Y no parte de su malestar, no un peso más. Y por eso señalo aquí que debemos ejecutar buenas prácticas
buenas prácticas siempre hay que ejecutarlas, ¿no es cierto? Siempre hay que ejecutar buenas prácticas. Siempre debemos ser honestos, siempre debemos ser transparentes, siempre debemos cumplir con lo que prometemos, siempre debemos ser comprensivos. Pero aquí estoy señalando buenas prácticas de emergencia, en las que hay que pensar debido a esta situación de perturbación. Repito, no existe sistema sin perturbación. No existe sistema que no pueda ser retado, desafiado por alguna circunstancia, ya sea interna o externa. ¿Muy bien? Y yo les ofrezco en esta diapositiva, cuatro buenas prácticas de emergencia. La primera, ya la están señalando en varias escuelas de negocios, es enseñar con compasión. Bueno, siempre debemos enseñar con compasión, siempre, pero con mucha mayor razón en una situación de emergencia. Nuestros estudiantes, nuestros profesores, no están pasando por un buen momento, definitivamente. Los profesores, por ejemplo, tienen que enseñar y estar acompañados seguramente de sus hijos, o estar acompañados de deudas, de otras preocupaciones de salud de sus familiares que no pueden ver. Lo mismo puede pasar con nuestros estudiantes. Los más pequeños están con sus padres, y en caso de universitarios o posgraduados, algunos incluso tendrán familia y tienen que estudiar rodeados de su familia y rodeados de muchas preocupaciones. Así como hay que enseñar con compasión, no hay que presionar a los docentes y tampoco a los estudiantes. Todos necesitamos de presión. Necesitamos cierta presión externa para hacer lo que debemos hacer. Necesitamos que alguien nos guíe o nos supervise para ver si estamos cumpliendo con nuestras metas. Eso es totalmente normal en cualquier organización, ¿no es cierto? Ya sea yo soy supervisado por mis jefes o soy supervisado por algún colega, y yo a su vez superviso a otros colegas. Muy bien, la presión, por ejemplo, el estrés es necesario para el cumplimiento de las metas. Si, por ejemplo, yo tengo una fecha límite para entregar un trabajo o una investigación, esa fecha límite es un factor de estrés que me obliga a mí o me motiva a mí a trabajar con mayor eficiencia. Pero hay un punto del estrés en que si se pone demasiado estrés sobre una persona, esa persona pierde eficiencia. Y todos hemos experimentado eso. Un poco de estrés es bueno, y por eso tenemos agendas donde anotamos lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Y por eso tenemos supervisores o normas que nos dicen tal día se cumple tal cosa o se hace de esa manera, y esos estresores son necesarios para que podamos cumplir con nuestras metas. Pero excesivo estrés no nos lleva a ninguna situación mejor, no nos lleva a más eficiencia. Más estrés no quiere decir mayor eficiencia. Hay cierto grado aceptable de estrés, hay cierto grado aceptable de presión. Ahora, considerando la situación especial en la que están docentes y estudiantes, sin ninguna duda el estrés es mucho mayor. Entonces, presionar en exceso es un error porque contribuye a la ineficiencia. Y lo que nosotros queremos es eficiencia. Eficiencia para que nuestros estudiantes no se vayan, para que los docentes hagan buena tarea, cumplan bien su misión, su trabajo de enseñanza. Muy bien. Si presionamos demasiado en una situación en la cual ya hay bastante presión, vamos a estar contribuyendo a la ineficiencia. Y no vamos a lograr nada bueno. Sobre todo, nada bueno en el mediano plazo, como ya dije. Y así como no hay que presionar a docentes y estudiantes, tampoco hay que presionar a las familias. Porque las familias ya tienen bastantes problemas que están enfrentando ahora. Muy bien. Por supuesto, si trabajamos en organizaciones privadas, buena parte de nuestro presupuesto, buena parte del funcionamiento de la organización dependerá de que los estudiantes pues cumplan con pagar sus pensiones a tiempo y todo eso. Pero justamente porque queremos mantener esa regularidad financiera, presionar a las familias y lograr así que se vayan, o que se vayan a otra institución, pues no es la mejor política. No es la mejor política a mediano plazo.
Y piensen en eso, o sea, no en el 2020, pensemos en el 2021. Muy bien. En cuanto a propiamente docencia, todos sabemos, y si no sabemos, lo recuerdo aquí, que la docencia puede ser sincrónica o puede ser asincrónica. Quiere decir, la docencia puede ser en el momento, como está ocurriendo ahora, como ustedes con los que están presentes, o puede ser con material asincrónico, audiovisual, asincrónico, en el cual, por ejemplo, los estudiantes ven en el momento en que mejor les parezca, en el momento en que mejor encuentren tiempo y la disponibilidad tecnológica, un video, una lección. Es buena idea combinar, siempre que se pueda, por supuesto, siempre que haya maneras de acomodar esto a los horarios, clases sincrónicas y clases asincrónicas, clases en las que los estudiantes pueden examinar el material en el momento en que mejor encuentren, y sobre todo en este caso en el cual hay problemas de conectividad, ¿no?, de alto tráfico en internet. Posiblemente yo prefiera ver una clase, una lección asincrónica en la madrugada, ¿por qué no? O cuando hay menos tráfico. Muy bien. Entonces, no todas las clases tienen que ser sincrónicas, pueden ser asincrónicas, una combinación, por supuesto, es conveniente porque tiene que haber interacción. La educación se da a través de interacción, no puede ser totalmente asincrónica. Muy bien. Y los profesores debemos diseñar tareas alternativas, tenemos que adaptarnos a la situación. Y aquí yo sí considero que hay más presión, más estrés, pero que es algo necesario. Los profesores estábamos acostumbrados a pedir tareas en la clase, tomar pequeñas pruebas al final de una lección para ver si los estudiantes han desarrollado las competencias, o entregas por correo, en fin. Bueno, tengo que pensar, no solamente que nuevos medios, sino nuevas maneras de evaluar, porque si yo reemplazo las tareas únicamente por, bueno, ahora no me la entregan en papel o no me la entregan en clase, sino que me la entregan por correo o lo suben a Google Drive, lo que sea, y es la misma tarea, no estoy haciendo realmente ningún cambio. No estoy haciendo realmente ningún cambio. Yo, por ejemplo, les pido a mis estudiantes un ensayo de 8 páginas, supongamos. Pues yo sé que en este momento no pueden escribir 8 páginas. Imaginemos otras situaciones en las cuales normalmente les pedimos a los estudiantes que expliquen algo. Pues eso lo puedo reemplazar porque muestren algo, muestren un ejemplo que hayan encontrado en la red, muestren alguna figura que represente el problema que estamos desarrollando, o muestren algún caso y lo presenten brevemente y no hagan la tarea completa de análisis, porque no se va a poder, no va a haber tiempo y no va a haber la disponibilidad emocional para hacer tareas mucho más complejas. Muy bien. Entonces, por ejemplo, en lugar de, por ejemplo, pedirles un ensayo sobre arquitectura, les puedo pedir que muestren un caso, un arquitecto, la obra de un arquitecto en fotografías, y expliquen qué estilo arquitectónico es y qué tipo de funcionalidad tiene, cuándo fue construido, algo breve, ¿no es cierto? O sea, las imágenes pueden reemplazar buena parte de los textos ahora, siempre y cuando, por supuesto, haya una reflexión sobre las imágenes. Por supuesto, y esto tal vez no tendría necesidad de decirlo, pero hay que recordarlo, las tareas deben estar planificadas con anticipación. Con mucha mayor razón. Normalmente debería ser así siempre, pero con mucha mayor razón ahora. Si yo soy alumno, yo prefiero saber antes de comenzar mi clase en línea, preferiría saber qué tarea tengo que cumplir al final de la clase y no que me la dejen al final, no que saberlo al terminar, sino que yo ya voy preparado
sé muy bien, el profesor me va a pedir un estudio de caso o me va a pedir que resuelva una cantidad de problemas, cierto tipo de problemas, en fin. Muy bien, yo prefiero saber eso antes, haber pensado en eso antes, y cuando asisto a la clase online, presto mayor atención, porque yo sé que el profesor en esa clase online me va a estar dando las claves para resolver mi tarea. En cambio, si dejo la tarea para el final, posiblemente yo me distraiga, no tenga los elementos que me permitan captar lo más importante de la lección. Si la tarea está anunciada antes, entonces yo sé a qué debo prestar atención. Y las tareas deben ser sencillas como nunca, como nunca. Toda institución tiene un nivel de exigencia, universidades, colegios tienen niveles de exigencia distintos, institutos, etc. Pero en estas circunstancias, pedir las tareas complejas de siempre no corresponde, no se puede hacer. Por otro lado, pensemos que tenemos no dos, sino tal vez 3 o 4 semanas más, y que cuando volvamos a las aulas, progresivamente podremos retornar a la exigencia anterior, pero no es posible en estas circunstancias. ¿Bien? Y todos los recursos que utilicemos deben evitar sobrecargar el tráfico. Observen ustedes la diapositiva que he preparado hoy. Como ustedes pueden ver, es muy sencilla, es una diagramación simple, creo que está bonita, la verdad, pero no hay muchos colores, no hay color, hay un color gris. Ustedes podrían elegir un color tal vez más alegre dependiendo de la edad o del tipo de público, pero no hay mucho diseño aquí, no está sobrecargado de imágenes ni de efectos. Yo no soy partidario de los PPT con imágenes y efectos, pero digamos que podría en otras circunstancias poner imágenes, algo más bonito, más elaborado. ¿Por qué no lo he hecho? Pues porque estoy pensando en la conectividad, estoy pensando en un recurso que ustedes van a poder ver fácilmente y que si hay demasiado tráfico no va a sobrecargar. De esa manera todos contribuimos a que el tráfico sea un poco menor y que todos puedan cargar rápidamente la página. ¿Bien? Otro aspecto importante, esto ya hemos pasado al tema de la docencia. No, en realidad esto sí tiene que, este primer consejo sí tiene que ver con docencia. Jamás transmitir nuestras tensiones. Yo estoy preocupado, ustedes están preocupados, cada uno de nosotros tiene problemas detrás, viene con problemas detrás y hemos pasado malos días, unos días tal vez peores que otros, en fin, nos ha faltado algo o tenemos algún fastidio. Pero recordemos que los estudiantes también tienen sus problemas, también tienen sus fastidios, también tienen sus deficiencias. Yo no puedo en clase transmitir esta tensión. En clase, digamos, todos mis problemas yo los pongo antes de entrar, pongo a un lado. La tensión se transmite fácilmente. Y los profesores y las personas que tienen contacto con los estudiantes deben transmitir buenos ánimos. En lo posible dejar lo personal fuera de tema de conversación. No hablar de eso, no transmitirlo, no ponerlo por delante. Más bien, al contrario, mostrar que uno está preocupado por el otro. O sea, más bien, en lugar de transmitir mis propios problemas, lo que yo quiero saber es ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué problemas has tenido? Eso sí está bien. Lo que no estaría bien es que yo en este momento aproveche para transmitirle lo mal que me siento, lo mal que pasé esta semana, y que me pasó esto, y que tengo estas preocupaciones, etc. Esas tensiones no se deben exponer. Bien, el profesor debe ser un animador, debe escuchar a los demás. Muy bien, evitar en lo posible ser el transmisor de sus problemas. Usemos los teléfonos para ofrecer ayuda e información.
Muchos preferirán los correos electrónicos. Pero, ¿qué pasa si yo soy un padre de familia que quiere contar un problema o transmitir alguna preocupación? Debemos tener teléfonos de ayuda especiales para responder a estas preocupaciones. Muchas personas que trabajan en niveles administrativos, ¿no es cierto?, pueden responder estas llamadas, habiendo sido previamente preparadas para saber cómo responder. ¿Muy bien? Y otro aspecto que es una buena práctica de emergencia importantísima, muy importante, es no difundir rumores y enseñar a los estudiantes a no difundir rumores y no difundir falsa información. Nuestro colegio, nuestra universidad, nuestro instituto no puede ser un centro de irradiación o de multiplicación de falsa información. En situaciones de crisis, siempre mucho antes de internet, y las personas mayorcitas como yo lo recordarán, siempre que hay situaciones de crisis hay rumores. Antes no había internet, pero igual los rumores corrían por todos lados. ¿Ya? Evitemos ser nosotros transmisores de rumores y enseñemos también cómo reconocer las noticias falsas o los llamados también fake news. Porque en ese momento los fake news, las noticias falsas, los rumores crean muchísimo malestar y muchísima tensión. Y nosotros, repito, debemos cuidar la salud de nuestra comunidad, la salud de los profesores y la salud de los estudiantes y de sus familias. Y la manera de hacerlo es combatiendo las noticias falsas, combatiendo los rumores y enseñando a no difundirlos y a reconocerlos. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué otros recursos tenemos? O sea, hay muchísimos recursos en línea. Bueno, nuestros estudiantes no estarán pues en las bibliotecas, no irán a los recreos o no irán a nuestros laboratorios. Y tal vez nos cueste mucho trabajo preparar nosotros un video sumamente complicado con algún experimento, con alguna explicación científica, con alguna explicación artística. Vamos a compartir con ustedes esta presentación para que ustedes puedan acceder a estos links de YouTube. En YouTube hay muchísimo material didáctico de calidad. Por supuesto hay que saber reconocerlo. También hay muchísimo material de mala calidad, ¿cierto? Y nuestros estudiantes, los más jóvenes, utilizan YouTube para diversión, entretenimiento, pero hay muchísimo material didáctico de altísima calidad que podemos usar, por ejemplo, para lecciones asincrónicas, de manera que el profesor ya tiene un alivio en la preparación de ese material. Lo que les estoy mostrando ahora son algunos links que yo he encontrado. En primer lugar, hay un top de 9 canales de ciencia, en donde alguien explica cuáles son los mejores canales de ciencia, y ahí pueden tomar ideas. El robot de Platón, Ciencias de la Ciencia, que son 2 canales de ciencia en castellano, porque también hay muchísimo material en inglés, pero yo he puesto aquí solamente en castellano. Hay material en inglés también con subtítulos, pero para mayor facilidad, para mayor viabilidad didáctica, he elegido solamente canales en castellano que son bastante buenos y en los que podemos encontrar con bastante probabilidad exactamente el tema que queríamos explicar en clase. Entonces imagínense una clase en la cual yo, en vez de dedicarme a explicar la gravedad o el péndulo, pues entran al canal de Ciencias de la Ciencia, donde justamente creo que hay una clase sobre péndulos, y ahí hay una linda explicación de los péndulos. Y luego en mi clase, cuando yo me conecto con mis estudiantes, repaso ese video. No digo que lo volvamos a ver, pero sino que repaso la explicación que ya está hecha. A mí como profesor me ayuda, porque ya no tengo que preparar esa explicación, ya está hecha. Y a mis estudiantes también les ayuda, porque los entretiene y lo pueden ver en el momento en que más les parezca correcto. Les digo, mira, vamos a clase, pero ustedes ya han visto esa explicación sobre el péndulo o sobre la gravedad.
Hay canales de filosofía, de manera que los problemas filosóficos ya están presentados y pueden ser luego discutidos, mejorados por mí como profesor. Es decir, hay de ciencias también de humanidades. Hay un excelente, y ese sí lo recomiendo con mucho énfasis, un excelente canal de psicología, Psicoblog. Es un excelente canal de psicología, seguramente el mejor canal de psicología en castellano, en donde un experto en psicología trata distintos temas. E incluso tiene un video sobre cómo sobrellevar la cuarentena. Pero en fin, ustedes exploren esos canales y vean la cantidad de temas que ya tienen preparados. Eso no quiere decir que el profesor no tenga nada que hacer. Quiere decir que el profesor tiene un apoyo en un material que ya está listo, que es entretenido, está muy bien expuesto y que va a ser complementado, mejorado, discutido. Incluso supongamos que yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el psicólogo o el filósofo, pues yo lo mejoro o yo lo cuestiono y digo no es exactamente así, o en fin. Para las artes tenemos un excelente canal de música, para quienes enseñen música. Para artes plásticas también hay un canal muy bueno de crítica de arte plástica, muchísimos temas de historia del arte, de explicación de arte antiguo y contemporáneo en este canal que les estoy mostrando. Y ustedes van a tener acceso a esta presentación, así que no se preocupen, van a tener estos links. Pero hay muchísimo material. Muy bien. Recordemos esto, hay que facilitarle la tarea al docente. Si el material ya está preparado, el docente no tiene por qué prepararlo él, basta con que lo adapte, lo mejore, lo vea, lo analice y lo haga suyo en su clase, lo use como apoyo. No quiere decir que el profesor no tenga nada que hacer, pero le alivia muchísimo para la preparación de su lección, alivia muchísimo. Muy bien. Hasta aquí he hablado de liderazgo, he hablado de buenas prácticas y he hablado de algunos recursos que los docentes tienen en línea, ya están listos ahí, que pueden ser de gran ayuda. También he hablado sobre cómo hay que reformar nuestras lecciones y cómo hay que reformar las tareas que vamos a dejar a los estudiantes en los exámenes, especialmente considerando que van a venir meses mejores. Definitivamente, eso no es ningún secreto, ¿no? Va a pasar, la cuarentena no va a durar tanto, vamos a regresar progresivamente a clases y vamos a poder retornar a la normalidad. Pero una última reflexión que yo quería hacer es, debemos diferenciar liderazgo de gerencia y de comando. Ustedes y yo tenemos distintos puestos en nuestras organizaciones educativas. Pero hemos visto que debido a una situación de crisis, hemos tenido que cambiar muchísimas cosas y hemos tenido que aceptar órdenes que tal vez en otro contexto, en otro contexto no habríamos aceptado. Por ejemplo, el presidente Vizcarra ha dicho no podemos salir de casa si no es para comprar o ir al banco. Y ahora ha dicho solo tales días hombres, tales días mujeres. Esas son medidas excepcionales que en situaciones normales nos parecerían aberrantes, pero que en situaciones de crisis tienen muchísimo sentido. ¿Qué pasa? Que hay que distinguir liderazgo de gerencia de comando. ¿Qué es el liderazgo? ¿Y quiénes son los líderes? Son aquellos que manejan el mediano y el largo plazo, son aquellos que mantienen la visión de la organización. Y si nuestra organización no tiene una visión clara, estamos en problemas. Tenemos que tener siempre una visión. ¿A dónde estamos yendo? ¿Y qué hacemos? Que es nuestra misión. ¿A dónde vamos? Es nuestra visión. ¿Qué hacemos? Es nuestra misión. Y cómo lo hacemos son nuestros valores. Bueno, eso lo maneja el líder. El líder siempre está viendo el mediano y el largo plazo, a dónde se dirige la organización. Y el líder tiene una característica importante, escucha. El líder escucha. Escucha y da órdenes, escucha y manda, escucha y dice vamos por ese camino. El gerente, la gerencia,
Se refiere al manejo del corto plazo, al manejo del día a día. El gerente tiene que ser una persona muy organizada, que haga que la organización funcione del día al día. Que sea el día con los pagos, que sea el día con las planillas, que sea el día con los materiales, que sea el día con toda la logística. El gerente se dedica especialmente a la logística diaria, cotidiana. Liderazgo y gerencia son dos herramientas del manejo organizacional dentro de la normalidad. Y aceptamos las órdenes, las normas emitidas por líderes y gerentes dentro del contexto de normalidad. Pero hay contextos de crisis, hay contextos de situaciones imprevistas, incendios, desastres naturales, conflictos armados, en fin, depresión económica, ¿no? Recesión, y en este caso una pandemia. En contextos de crisis aparece el comando. Y el comando, a diferencia del líder, no puede ser escuchando. El líder escucha y ordena. El gerente escucha al líder, ¿cierto? Recibe la visión y la misión del líder y actúa para que se cumpla. El comando no hace ninguna de estas dos cosas, no puede hacer, porque en una situación de emergencia hay que actuar de acuerdo con un protocolo de emergencia de manera muy rápida, y no hay tiempo para la discusión, no hay tiempo para el debate, la deliberación. Es totalmente normal que el comando no esté preocupado de escuchar a los demás, porque lo que él tiene que hacer la misión es apagar un incendio o salvar vidas. Y cuando está salvando vidas, apagando un incendio, rescatando a las personas, tú no te puedes poner a debatir con el comando, bueno, tal vez se podría hacer mejor de esta manera, tal vez si echamos el agua por acá, porque el comando está preparado para eso. El comando está preparado para actuar en situaciones únicamente de crisis, y cuando se acaba la crisis el comando tiene que ir. Entonces, ¿cuál es el gran problema con algunas organizaciones? Que no diferencian estos tres roles, que son muy distintos. Tenemos líderes que actúan como si fueran comando y que dan órdenes como si estuvieran en una situación de guerra. No, eso no puede ser, porque el líder está viendo a largo plazo, el líder no está actuando para el momento, en ese instante. ¿Ya? O tenemos gerentes que quieren ser líderes, pero manejan únicamente el día a día. Muy bien. Esta confusión de roles es peligrosa para una organización. El comando tiene una función bajo situación de crisis, y solamente en esa situación de crisis se justifica. Lo que no puede pasar, y que puede ser una consecuencia grave de una crisis, es que las personas con este estilo de trabajo que es el comando se conviertan de pronto en los jefes, en los líderes. Eso no puede pasar, no lo debemos permitir. El comando tiene una función muy clara de rescatar a las personas, de actuar de manera urgente, pero no es lo mismo que una persona que trabaja en el largo plazo. El comando no tiene por qué escuchar recomendaciones ni consejos, porque conoce perfectamente el protocolo, está preparado para eso. Pero justamente porque no tiene esa disposición a escuchar, no necesariamente es un buen líder. El líder es aquel que escucha, comunica. Si no escucha y no comunica, no es un buen líder. ¿Muy bien? Y el líder es el que está por encima de todo, porque el líder es el que preserva la naturaleza de la organización. Si el liderazgo cae, si el liderazgo es corrompido o es sometido a otro tipo de mando, entonces la organización está en grave peligro, porque va a perder su naturaleza. Entonces, comprendan que hay situaciones de crisis que son únicamente para la crisis, manejos de crisis que son únicamente para el manejo de crisis y no para el manejo de largo plazo. Nunca debemos perder, nunca, en ningún momento debemos perder la visión de mediano y largo plazo. Jamás. Porque si no, estamos pervirtiendo, transformando, corrompiendo la organización.
Entonces, que la crisis no propicie un cambio de dirección que pervierta a nuestras organizaciones. Y recordemos siempre, la salud de la comunidad es nuestra salud. Y cualquier institución educativa, instituto, colegio, universidad, es sobre todo una comunidad, tiene un carácter especial, es una organización que tiene un carácter especial, hay una comunidad, hay una sensación de pertenencia que debemos mantener para sostener la misión y la visión de nuestra organización. Muy bien, eso es lo que he preparado. Y ahora yo quisiera... sí, les vamos a enviar el PPT, Teo. Sí, les vamos a enviar a través de los correos que ustedes nos han mandado. Muy bien. Espero ahora algún comentario, alguna pregunta. Espero su participación ahora. Espero que, en primer lugar, espero que les haya servido lo que les he presentado y ahora estoy atento a lo que ustedes tengan que comentar, preguntar. Ajá, están escribiendo en ese momento. Percy, gracias a ti, gracias por venir. ¿Cómo es enseñar con compasión? Ejemplo, ya, buena pregunta. Ya. En este caso, enseñar con compasión quiere decir enseñar sabiendo que estoy dirigiéndome a una persona que está en una situación vulnerable, en una situación de crisis. Ser especialmente comprensivo, especialmente tolerante. Nuestro estudiante ya está en problemas, ya está pasando por una situación de estrés y sus padres seguramente también. Entonces, enseñar con compasión quiere decir enseñar con especial comprensión a los problemas particulares de cada uno. Seguramente yo no soy en capacidad de responder a todos, no estoy en capacidad de adaptarme a todos, pero sí debo demostrar esta disposición a escuchar, esta disposición a entender. ¿Sí? ¿Considera que el Ministerio de Educación está preparado para las clases virtuales? Ah, caramba, esa es una pregunta que viene con mucho problema. El problema es el sistema, el problema no es solamente el ministerio, el problema es la conectividad. ¿Ya? En algunos lugares será posible, en otros lugares más remotos va a ser muy difícil. ¿Ya? Y la única salida que yo veo es, bueno, pasaremos unas cuantas semanas más en diciembre enseñando, o tal vez hasta enero. Podemos compensar, allí donde se pueda, donde no llegue la conectividad, allí donde las competencias no hayan sido desarrolladas. Una lección que nos deja esta crisis es que tenemos que tener conectividad universal, o 90%, digamos, ya no al 100%, 90%, idealmente 100%. Los países que han tenido mayor éxito en el manejo de esta crisis, como Corea del Sur, son países en los cuales la conectividad es del 95%, imagínense. ¿Ya? Si llegamos al 90%, estamos cerca de Corea del Sur y es técnicamente posible. Las escuelas no presionan estudiantes y padres de familia, pero ¿cómo manejar el caso contrario? Ah, eso es totalmente cierto, porque los padres de familia sí presionan, ¿no es cierto? Sí nos presionan, eso también es verdad. Yo sé, ¿ya? ¿Qué pasa cuando los padres presionan a las escuelas? Pues hay que conversar, hay que explicar, hay que mostrar paciencia, hay que mostrar comprensión. Yo he leído reclamos de algunos estudiantes de colegios o de institutos, de universidades, incluso que dicen, bueno, yo pagué por una clase presencial, ya estoy pagando por una clase virtual. Tiene que haber una compensación, no digo económica, pero tiene que haber una compensación de comprensión, de mayor entendimiento. Es decir, muy bien, mira, estas clases son virtuales, pero a cambio de eso yo te estoy dando más flexibilidad, te estoy dando más recursos, te estoy dando más oportunidades, vamos a compensar el tiempo si es necesario. O sea, hacer una promesa que sea
por supuesto, verídica y creíble. Por eso es que tenemos que tener siempre atenta nuestra reputación. Si nosotros respondemos mal, si respondemos de mala gana, si respondemos con desatino, si respondemos sin empatía, sin mostrar preocupación por las familias, obviamente las familias se van a sentir compelidas a presionarnos más. Pero yo les voy a dar empatía, les voy a dar comprensión, les voy a dar facilidades, voy a escucharlos. ¿Bien? Y sobre todo, a ver, ¿cuál sería mi mensaje si yo tuviera estudiantes que me presionan diciéndome, yo he pagado por clases presenciales, clases virtuales, entonces no debería costarme igual? Mira, la educación es algo que tú y yo hacemos. La educación no es algo que yo te doy a ti. ¿Ya? Eso es algo que mucha gente no entiende bien. Si yo voy a una pizzería, yo pido la pizza que quiero y el restaurante me tiene que dar la pizza tal como la pedí. Ellos me dan la pizza a mí. Así no funciona la educación. La educación no consiste en que yo voy y digo, bueno, deme esto, deme lo otro. No. La educación consiste en que el profesor, la institución, me dé lo que yo necesito. Y por otro lado, necesita de mi esfuerzo. Es algo que yo voy a desarrollar. ¿Ya? No es algo que me van a dar, es algo que yo voy a desarrollar. Y muy bien, recordemos eso siempre y hagamos notarle a los padres de familia, a los estudiantes, que la educación es un trabajo en comunidad, en grupo, que no es algo que yo te voy a dar. Si tú no pones de tu esfuerzo, si tú no cooperas, si tú crees que únicamente que hay una transacción económica, entonces no va a funcionar. Yo tengo que darte a ti las herramientas que vas a necesitar y tú tienes que trabajar en el desarrollo de esas herramientas, ¿cierto? A ver, ¿de qué forma uno puede hacer pedir asertivamente a su equipo resultados en estos días de crisis, sabiendo que si no se logran resultados de empresa puede tener riesgo de continuidad? Ya, ese es un tema sumamente complicado. Pero habría que ver el caso, habría que ver. La gente ya no se está matriculando, la gente no está, los padres de familia han dejado de pagar sus boletas, sus matrículas. ¿Qué es lo que está? O sea, ver cuál es el factor que está poniendo en peligro la continuidad de nuestro instituto, de nuestro colegio, de nuestra universidad. ¿Cuál es el factor? Los estudiantes no quieren las clases virtuales, no quieren matricularse hasta el próximo semestre, dicen no voy a aprovechar para tomarme el semestre libre, o no pueden pagar, o dicen yo pagué por una cosa, pagué por clases presenciales y pagué por clases virtuales. Bueno, aquí habría que ver exactamente cuál es el factor que está en juego, cuál es la queja, cuál es lo que, como dice la gente de marketing, cuál es el dolor de nuestro cliente. Aunque yo no veo a los estudiantes como clientes, pero bueno, digamos que sean clientes. Miren, hay una estrategia que creo que funciona. Hay que pedirle a los profesores que sean, como ya dije, compasivos. Hay que pedirle a los profesores que no se estresen y que no estresen a sus estudiantes, que eviten en lo posible meterles una exagerada presión. Si los estudiantes sienten que son correctamente tratados con compasión, tratados con empatía, tratados con cariño, con afecto, y no solamente como clientes que deben pagar, hay más posibilidades de que haya un compromiso participativo de ellos, que entiendan que así como ellos tienen que adaptarse, nosotros también nos estamos adaptando, y nosotros los estamos tratando como seres humanos, no como clientes, solamente no como gente que nos va a pagar ya por un servicio. El gobierno ha manifestado que el 4 de mayo los alumnos van a regresar a las escuelas para sus clases presenciales progresivamente. ¿Cuál sería su propuesta? Sí, a partir del 4 de mayo vamos a regresar progresivamente, no totalmente, no progresivamente. Pero allí es cuando tenemos la oportunidad de recuperar las deficiencias que pueden haberse producido a través de este mes tan difícil. ¿Ya? Entonces, programar unas cuantas horas extras creo que es legal, creo que es posible, sobre todo si son de recuperación. Hacer actividades extra, proponer ejercicios
de repaso, de revisión de lo que ya hemos hecho para estar seguros de que todos hemos desarrollado las mismas competencias, es perfectamente posible. ¿Qué hacer cuando nuestros profesores nos presionan a pesar de estar en crisis? Me pregunta Delfina Palomino. Nuestros profesores nos presionan, bueno, depende de por qué presionan los profesores, qué tipo de presión es esa. Más bien yo pensaría que son los profesores los que están presionados. Bueno, hay que llegar a un acuerdo. Yo llego a un acuerdo con mis profesores y digo, mire, yo sé que ustedes no pueden rendir igual. No hay manera de que rindas igual, no hay manera. O sea, saquemos la idea de que vamos a rendir exactamente igual, vamos a rendir menos, punto. Eso está fuera de discusión. Y entonces, pero ese menor rendimiento lo vamos a hacer bien entre todos. Yo te voy a apoyar para lo que te falte, y tú me vas a apoyar a mí. Comprende que estamos en un momento difícil, comprende que yo quiero mantener tu empleo. ¿Qué consejos o sugerencias les podrías dar a los profesores que se enfrentan al desafío de trabajo en casa y educación a distancia de la noche a la mañana? Bueno, en ese caso, cuando uno tiene el horario totalmente copado, sin duda, no queda más que trabajar un poco más en el desarrollo, en el rediseño de la clase, en el rediseño de la lección. Ahora, ¿qué consejo le doy? Le doy este consejo. Que tengamos conciencia que no se sienta mal si percibe que su rendimiento no es igual al de la clase presencial. Porque no tiene nada de raro que sea así. No se espera que sea igual. No porque la clase sea online, sino por la situación de crisis que estamos. Acá el problema no es que las clases sean online. Ese no es el problema. El problema es que estamos enseñando online bajo una presión muy fuerte. Entonces, aceptar que no vamos a ser igual de entretenidos, igual de rendidores, lo que sea. Y aceptar que los estudiantes tampoco van a rendir igual. Aceptar la realidad, así de simple. Aceptar esa realidad y trabajar con esa realidad. Y aprender a compensarla. Aprender a compensarla a través de actividades distintas, que pueden ser mucho más entretenidas, que pueden ser mucho más creativas. Si un profesor no tiene mucho conocimiento sobre cuán rico es Internet y qué cantidad de recursos hay ahí, pues hay que decirle, mira, oye, ahí está YouTube, ahí están estos canales que nos han recomendado, busca tú otros canales, no tienes que preparar la clase tú, o sea, en todo caso busca el tema y mándales ver ese video que ya está bien hecho y qué entretenido que es. ¿Ya? ¿Será coherente enseñar cursos prácticos como laboratorios o talleres de diseño y maquetas que requieren interacción fluida docente-alumno? He visto que en algunos casos sí se pueden diseñar talleres, sí se puede, requieren un poquito mayor de esfuerzo, mucho trabajo visual, sí es posible. Hay recursos en línea para eso también. Ahora, lo que no sea posible ahora, tendrá que ser posible después. Efectivamente, sí hay ejercicios de laboratorio que pueden funcionar, o bien el profesor los prepara, o bien ya están en los canales que les he mostrado. ¿Ya? Ahora, si es un curso universitario, por ejemplo, de anatomía, ¿no es cierto? Sí hay material también, sí hay material, pero yo sé que, por ejemplo, en la enseñanza de anatomía no tiene que ver el cuerpo mismo, no vale después ver un muñeco o ver un dibujito, ¿no es cierto? Pero todo eso tendrá que ser compensado a posteriori. Y todos sabemos que eso va a ser compensado después, que no es, lamentablemente, no es el momento para que se pueda cumplir a cabalidad. ¿De qué manera podemos potenciar las clases virtuales, ya que muchos estudiantes creen que las clases presenciales interactúan más con el docente? Es cierto que en una clase presencial hay mayor interacción con el docente, y eso es lo ideal, porque la clase siempre tiene que ser interactiva, ¿ya? Pero, en primer lugar, mira, tú eres mi estudiante, yo sé que va a haber menos interacción. A cambio de esa menor interacción, yo te voy a dejar tareas más creativas en las que tú vas a trabajar solo, otra vez con algún compañero a través de en línea. ¿Muy bien? Entonces tú vas a interactuar con tus compañeros, haces grupos de 2, entonces entre 2 hacen un proyecto. De manera que la interacción del profesor, que digamos que va a ser un poco más limitada,
puede ser compensada con la interacción con un compañero a través de la red. ¿Cómo se podría dar clases virtuales en un niño, menores de 4 años? Mira, eso sí no te lo puedo responder. Eso sí no te lo puedo responder. No creo que sea posible. Habría que preguntarle a un experto en educación inicial. Yo creo que lamentablemente eso no es posible. Tengo esa impresión. Porque en los niños, en la educación inicial, pues todo es trabajar con el cuerpo, ¿no es cierto? Trabajar con los sentidos, trabajar con tocar las cosas, con jugar, con moverse, en fin. Así que esto creo que no tiene propiamente una solución. No sé qué más decirte, tendríamos que preguntarle a alguien que sea verdaderamente experto en educación inicial. Considera que una manera de compensar la educación virtual frente al presencial sería colocando subtítulos en inglés, cosa que los alumnos aprenden inglés a la vez y es atractivo para los estudiantes. Creo que sí, a partir de cierta edad hay muchísimos canales de ciencia, hay muchísimos videos en inglés con subtítulos. Y yo los usaría, yo los he puesto únicamente en castellano porque me parece que uno, bueno, es más fácil para nosotros entender el castellano directamente, pero cuando hay subtítulos en inglés me obligo a ver, ¿no es cierto? Me obligo a ver. Y sí, sí ayuda el aprendizaje del inglés. Y mucho más ayuda cuando los subtítulos son en inglés. Ayuda si los libros son en castellano, porque empezamos a escuchar el inglés, ¿no es cierto?, que está detrás, pero mucho más ayuda si los subtítulos son en inglés. Entonces, por ejemplo, si yo soy profesor de inglés, si yo fuera profesor de inglés, pues les mandaría videos, pequeños videos, para que ellos los entiendan, practiquen su listening, ¿no?, escuchen en inglés, o les daría la opción de que lo escuchen y vean los subtítulos en inglés. Y si yo fuera profesor de inglés, además le diría, escuchen esta canción, ¿qué grupo te gusta? ¿Qué grupo de rock o de música en inglés te gusta? Pues escucha y sácame la letra de esa canción que dice, por ejemplo. Tenemos mucho más recursos de cuando éramos niños, ¿eh? O sea, por ejemplo, la enorme cantidad de material audiovisual que tenemos en inglés, que podemos ver con subtítulos en inglés, música que podemos escuchar y con leer los subtítulos, encontrar la letra. Si yo fuera profesor de inglés en este momento, en que tengo que enseñar online, diría, bueno, a ver, escoge un grupo de música en inglés que te guste y escucha y dame la letra, qué cosas has entendido, etc. Agradecerle por la pregunta muy acertada. Gracias, Carla. Teniendo en cuenta que en el Perú la realidad es que carecemos de hábito de lectura, ¿cómo podrían funcionar las clases asincrónicas? Ya, ay. Sí, una parte de las clases asincrónicas pueden ser a través de videos y otra parte puede ser a través de lecturas. ¿Ya? Sí, yo sé que tenemos problemas con la lectura, que a los chicos no les gusta leer, bueno, no a los chicos, a la mayoría de chicos no les gusta leer. Pero de todas maneras, ese problema lo teníamos antes con las clases presenciales, ¿no es cierto? Así que ya teníamos ese problema, o sea, venían a clase y tú les pides que lean un artículo de 6 páginas y, uy, 6 páginas, mucho, ¿no? Entonces un libro con 6 páginas, me parece increíble. 10 páginas, ¡ah! Es una locura. Bueno, ya tenemos problemas con eso. ¿Ya? Entonces, los profesores de castellano, los profesores de comunicación, los profesores de lenguaje, de redacción, ya tienen problemas obligando a la gente a leer y a saber escribir. Pero hay material que nos permite, ya está en línea, y que enseña a organizar textos, enseña a leer textos. ¿Bien? Posiblemente pueda proponer un webinar sobre efectivamente lectura de textos, ¿no? Cómo enseñar lectura de textos. Podría ser un buen webinar si ustedes se interesan. ¿Será realmente eficiente dar clases virtuales a niños de primer grado que recién inician con el proceso de lectoescritura? Bueno, no, yo no creo que eso sea 100% eficiente, no va a ser eficiente como lo hemos conocido, como sería en una clase normal. Hay que hacerlo, siendo consciente de que no vas a tener el mismo grado de eficiencia que en una clase presencial. Muchos sienten la tentación de
darle esa tarea a los padres, porque finalmente los padres están ahí y a veces uno dice, bueno, el papá no tendrá nada que hacer, la mamá todo el día en casa, algo podrá ayudar a su hijo. Algún cuidado con eso, solamente si uno ve que los padres tienen esa disposición de ayudar al profesor en la parte presencial de lectoescritura. Pero cuidado, porque muchos padres pueden pensar, bueno, es el trabajo del profesor, ¿no es cierto? Pero yo diría, sí, es nuestro trabajo, pero bajo esta circunstancia tal vez usted no pueda dar una manito. Ahora, recuerden, solamente nos queda una semana de cuarentena, tampoco es que vamos a perder demasiado tiempo. ¿Bien? ¿Será realmente eficiente ya? ¿Qué hacer ante la deserción de estudiantes? Teniendo en cuenta que muchos estudiantes se muestran reacios a participar de clases virtuales. ¿Cómo logramos persuadirlos? Acá hay gente que está de acuerdo con un webinar sobre lectura eficiente. Ah, no estaría mal. Ya, sí. Ya, muy bien. Quisiera, César, que me aclare si son estudiantes de qué nivel. Instituto, universidad, colegio, supongo que de universidad. ¿Me puedes aclarar eso, César? ¿Sí? Ah, universitario. Sí, ahí hay muchos problemas, sí. No es el único caso. Muchos estudiantes de instituto y universitarios sienten esa tentación de decir, bueno, mejor este semestre ya lo perdí, entonces ¿para qué seguir con clases online? Bueno, regresaré pues el siguiente semestre, y eso amenaza la sostenibilidad de nuestra institución. Si la gente se retira, pues nos hace un gran daño financiero. Así que no nos conviene, ¿no es cierto? Muy bien, yo creo que hay varias maneras, y una manera es darles facilidades, decirle, muy bien, mira, comprendemos tu preocupación. Ahora, dependiendo del estado financiero, de cómo funciona la universidad en la que estás trabajando, puedes hacer, bueno, además de adaptar las clases y facilitar las clases para que no sean tan difíciles o tan exigentes, demandantes en trabajo. Aparte de eso, hay que ver la posibilidad de decirles, mira, podemos ofrecerte ese semestre refinanciado, financiado de esta manera. Mejor es perder un poquito que perderlo todo. Eso es una regla de cualquier negocio, ¿no es cierto? Mejor es perder un poquito a perderlo todo. Mejor es vender la producción al costo que perderla completamente, y sobre todo si está en juego la sostenibilidad. Porque lo que yo quiero es que el siguiente semestre las matrículas se recuperen. Entonces, analizar la posibilidad de hacer una oferta especial, considerando las carencias, considerando las limitaciones, yo creo que no sería una mala idea, porque lo que estamos jugándonos es el futuro. Repito, tenemos que fijarnos no en el 2020, sino en el 2021. ¿Ya? Y mucho de lo que hagamos ahora, de las cosas malas o buenas que hagamos ahora, se van a ver recompensadas o afectadas en el 2021. Yo prefiero ajustarme este año a perderlo todo el 2021, a perder la confianza, a perder la reputación, a que me vean como una persona que solamente quiere la plata y no se interesa por los estudiantes. Ese mensaje jamás lo debemos transmitir. Jamás debemos transmitir el mensaje de que los estudiantes no nos importan, que básicamente son gente que paga, que nos permite lucrar. Eso no es una buena estrategia. Tienes que presentar las cosas de manera en que el estudiante se sienta escuchado, atendido y sobre todo atendido sus preocupaciones y sus dificultades. Entonces, tal vez hacer una revisión financiera y decir, bueno, podemos hacer ese ajuste y te conviene, pues, porque nos sale un poquito más barato. Pues no es una buena idea que te vaya justo ahora. Y por supuesto, las clases también van a ser mucho más animadas, digamos, va a haber una adaptación a las exigencias del actual. ¿Cómo podría incentivar a las niñas al hábito de leer? Ese sería un tema que sería para otro webinar. A mí me interesa mucho el tema de la escritura, de lectura, que es básicamente lo que yo, uno de los trabajos que hago en el centro, no solamente ese, pero es un tema que a mí me interesa.
y podríamos tal vez ofrecerlo en otro webinar. Es una pregunta para la cual no tengo respuesta ahora, tendría que investigar un poco más. El hábito de lectura no se forma tarde, se forma desde pequeño, lamentablemente. Y si no fomentamos el gusto por la lectura desde que el niño aprende a leer, estamos perdiendo mucho tiempo. Y pasa igual con la música, ¿no es cierto? Si no fomentas el buen gusto musical desde muy pequeño, pues ya el mayor va a ser muy probable que sea un caso perdido. Pero yo no soy tan pesimista. Yo creo que tampoco creo que sea algo generalizado y desastroso el nivel, digamos, de lectura que tenemos por ahora. Creo que la gente tiene más acceso a libros, más acceso a información, más acceso a textos, y que fomentar la lectura ahora es mucho más posible que cuando éramos nuestros niños, ¿no? Para las clases virtuales, ¿cómo incentivar a los padres también teniendo en cuenta que algunos desconocen o no dominan bien? Pero es que tenemos que usar plataformas súper simples, ¿no es cierto? Tenemos que usar las plataformas más sencillas que encontremos, las que sean más amigables. Así que usemos plataformas súper simples, incluso YouTube si quieres, ¿ya? Pero los padres no saben, no estoy tan seguro de que sea así. Creo que si los padres son de nuestra edad, pues tampoco es que no sean totalmente ignorantes de cómo funcionan las redes. No es el caso, ¿no? La gente de 40, 50 sí maneja más o menos los recursos. Pero ante, digamos, la dificultad que tienen muchos recursos en línea, usarlos más sencillos, y yo encuentro que efectivamente pues los recursos digitales de verdad son bastante amigables. Yo por ejemplo, esta plataforma de Adobe Connect, hace 2 semanas no la sabía usar, y con una pequeña explicación de media hora y después otra de 15 minutos ya la sé usar, no sé si al 100%, pero al 80% sin ningún problema. Así que rápidamente aprendí, y no es que yo sea pues un grande de la informática ni nada parecido. ¿Cree que el gobierno después de la crisis mejore la educación y la salud? Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo positivo, si quieren, de esta crisis es que nos hemos dado cuenta de que la educación y la salud son prioridades, que no se pueden dejar simplemente a la buena de Dios y cada uno se las arregle solo. Yo no estoy de acuerdo con esa visión. Mi visión es que el Estado tiene una función, mi visión es que el mercado tiene una función. El libre mercado es muy eficiente para casi todo, pero hay cosas en las cuales no es eficiente, y no es eficiente para la educación, no es eficiente para la salud, no es eficiente para la seguridad, y no es muy eficiente tampoco para el transporte. Tenemos que replantear todo eso, efectivamente. Tiene que haber más trabajo en transporte, más trabajo en salud, más trabajo en educación y por supuesto en seguridad. Y en conectividad. Claro, la conectividad la usan los privados. La conectividad mejora los negocios y podemos hacer más negocios en línea. Pero no se puede lograr una excelente conectividad, una conectividad nacional, si no es a través de el impulso del Estado. Yo creo que el Estado, yo no soy estatista, pero creo que el Estado tiene una función importante, y espero que después de esa crisis repensemos algunas cosas y nos demos cuenta por lo menos que salud y educación son prioridades en las cuales hay que invertir más. ¿Cree que la presión de docentes y estudiantes aumentará? ¿Cree que la presión de docentes y estudiantes aumentará cuando regresemos a clases presenciales por no haber trabajado lo que se debía, y cómo lidiar con eso? No sé si podemos profetizar eso. Yo creo que cuando superemos esta crisis, que va a ser larga, o sea, la pandemia no va a desaparecer simplemente porque se levantó la cuarentena. Lo que va a hacer es que la pandemia se va a aplanar un poco, como ya sabemos, ¿no? Yo creo que más bien, mi apuesta es que más bien cuando regresemos a las aulas, la gente va a haber reflexionado sobre eso, va a haber tenido tiempo para reflexionar sobre el difícil momento que ha pasado, y eso puede crear un ambiente más positivo, más solidario, más comprensivo, más comunitario. Algo que no me cansaré de repetir: colegios, institutos, universidades, son comunidades. O sea, están compuestas por gente
que pertenece a algo, que tiene una bandera, la bandera de mi universidad, la bandera de mi instituto, la bandera de mi colegio, no hay que olvidarlo. Eso es el trabajo de percepción de comunidad, de ciudadanía, hace que la organización educativa se solidifique, se concentre, que hay una identidad. Yo no voy a esta universidad solamente porque aquí me dan estas clases y aquí llevo con tal profesor y pago por eso, sino porque me siento identificado con mis compañeros, como profesores, que todos somos parte de una misma bandera, tenemos un color, tenemos un equipo de fútbol, un equipo de básquetbol, lo que sea, o una orquesta, ya, o una tuna, pero hay una serie de símbolos que representan a mi institución y los cuales yo me siento orgulloso. Y por eso hay una fidelidad a esa institución, hay un cariño especial que no puede ser pagado con nada y que hace que yo no me quiera cambiar, que no me quiera estar yendo a otro lado, ¿cierto? Se darán cuenta que sin educación no hay nada, salud tampoco. Rosy, totalmente de acuerdo contigo. Espero que se den cuenta de que sin salud y sin educación lo demás no funciona, el sistema colapsa. Yo soy un convencido, un partidario del mercado libre, de la competencia, de las medidas más liberales, pero justamente para que el mercado funcione tiene que haber ciertos factores que son sociales, que no pueden ser privatizados, que no pueden ser simplemente dejados a la libre competencia y ya, y cada quien hace lo que le da la gana. Educación, salud, transporte, seguridad por lo menos. Fíjense lo importante que es el transporte ahora. O sea, todos pensamos, claro, en hospitales, ¿no es cierto? Colegios son importantes, el ejército es importante, la seguridad es importante, pero a veces no pensamos, la policía es importante también, es parte de la seguridad, pero el transporte también, ¿no es cierto? Que podamos ir de un lado a otro con seguridad, que podamos llevar a los pacientes rápido a los hospitales, a las clínicas, que podamos traer gente de afuera del país que ha quedado varada, que podamos traer gente de la selva que está en problemas, en fin, que podamos llevar ayuda ya en aviones, en transporte. Cuán importante es la conectividad no solamente de internet, sino también la comunicación terrestre y aérea, ¿no? Y yo creo que sí, que si todos ponemos la mejor de nuestras caras, el mejor de nuestros ánimos y sobre todo las mejores ideas, las ideas más comprensivas, las ideas más, no digo innovadoras, la innovación no siempre es buena, pero las ideas más creativas sí, si aprovechamos la enormidad de recursos que hay en la red y tal vez incluso descubramos un mundo que no habíamos explorado bien por prejuicio, ¿no es cierto? Pero yo he encontrado muchísimo provecho en los canales que les he mostrado. He aprendido muchísimo viendo documentales, muchísimo viendo canales de música, de arte que me interesa en particular, de historia, de filosofía, ¿ya? De ciencia. He aprendido muchísimo sin tener que ir a una biblioteca, simplemente yendo a los recursos que están en línea. Y he encontrado que hay muchísimo material didáctico que es perfectamente, ya está preparado, ya está listo para que lo pongamos en nuestras clases de física, de matemáticas, de química, de economía, de filosofía, ya está ahí. ¿Ya? Eso me aliviaría mucho si yo fuera profesor de filosofía, de matemáticas, de economía, porque ya está preparado. Y si no estoy de acuerdo con algo del video, me gusta eso, digo, bueno, lo explico, lo discutimos. Mira, yo tengo otra visión, no veo las cosas de esa manera. Pero el material está preparado, aprovechemos eso. Y sobre todo aprovechemos el hecho de que este material puede ser consultado en cualquier momento. Hay horas en que la conectividad es pobre, yo sé, pero hay horas en que está mucho mejor. Entonces, eso queda a disposición del estudiante cuando mejor lo pueda hacer. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por haber venido, espero que les haya interesado. Les vamos a repartir el PPT para que puedan ustedes ir a los links. Y bueno, gracias Delfina, gracias a todos, gracias a los que han venido, a los que me están saludando ahora, Percy, Diana, Carlitos, Oscar, Alejandro, Luis Antonio, Jacqueline Knox, me suena tu nombre, Jacqueline, me acuerdo de ti, Helen, Elizabeth, César, Emilia, Wagner, Rosy, Castellanos, Javier, gracias, muchas gracias. Y posiblemente planee otro
webinar, pues me ha gustado la experiencia, me ha gustado y estaba un poco preocupado antes de esto porque es la primera vez que lo hago y la verdad que yo la he pasado muy bien y espero que ustedes también la hayan pasado muy bien y ánimo que falta poco para salir de esta cuarentena, va a faltar un poco más para que los efectos de la pandemia podamos pasar, pero todos debemos colaborar y las instituciones educativas sobre todo deben ser lugares en los cuales irradiemos conocimiento, buenas prácticas, valores y evitemos los rumores, evitemos la desinformación. Cooperemos con eso sobre todo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muy buenas noches, estimado profesor. Estimados alumnos, agradecemos al profesor Daniel Salas por la clase del día de hoy y asimismo agradecemos a cada uno de ustedes por su activa participación. Que tengan muy buenas noches.